Para entender más la fisiología del corazón, debemos detallar algunos aspectos anatómicos de interés. La anatomía del corazón determinará muchas de sus principales capacidades y limitaciones mecánicas. Los anillos de las válvulas, la raíz aórtica y de la arteria pulmonar, el cuerpo fibroso central y los trígonos fibrosos izquierdo y derecho formarán la base esquelética del corazón. Esta estructura cartilaginosa proporcionará apoyo a una serie de válvulas translúcidas macroscópicamente vasculares, resistirá las fuerzas de la presión desarrollada y del flujo sanguíneo en el interior de las cámaras, y prestará un lugar para la inserción del músculo subepicárdico superficial. La aurícula izquierda y la aurícula derecha están compuestas de dos capas de miocardio relativamente finas y orientadas ortogonalmente. Las paredes del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo son más gruesas, aproximadamente 5 y 10 milímetros respectivamente, que las de las aurículas y constan de tres capas musculares: sinoespiral profunda interdigitante, sinoespiral superficial y bulboespiral superficial. El ventrículo derecho se localiza en una posición anterior, más hacia el lado derecho que el ventrículo izquierdo en el interior del mediastino. A diferencia del ventrículo izquierdo de forma elíptica y una pared más gruesa que impulsará la sangre oxigenada procedente de la circulación venosa pulmonar hacia la vasculatura arterial sistémica de alta presión, el ventrículo derecho en forma de semiluna y con una pared más fina bombeará sangre venosa desoxigenada hacia el árbol arterial pulmonar, más distensible y de menor presión. Dos pares de válvulas garantizan el flujo sanguíneo unidireccional a través de los lados derecho e izquierdo del corazón. Las válvulas pulmonar y aórtica son estructuras de tres velos situadas en el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo respectivamente, y funcionan de forma pasiva mediante cambios en la presión hidráulica. Los velos de la válvula pulmonar se identificarán por sus posiciones anatómicas, es decir, derecho, izquierdo y anterior, mientras que los nombres de los velos de la válvula aórtica derivarán de la presencia o ausencia de un orificio coronario adyacente. Las válvulas pulmonar y aórtica se abrirán como consecuencia de la eyección del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo respectivamente. La válvula mitral, fina, flexible y muy fuerte, separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Tiene una forma ovalada, hiperbólica, paraboloide, es decir, una estructura con una configuración sencilla de montar, que contiene dos velos identificados como anterior y posterior según sus localizaciones anatómicas. Los velos valvulares coaptarán en una curva central, de modo que el velo mitral anterior formará el borde convexo. La integridad funcional del aparato valvular mitral será crucial para el rendimiento cardíaco global. Este aparato asegurará un flujo sanguíneo unidireccional desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, evitando el flujo regurgitante hacia la aurícula izquierda y la circulación venosa pulmonar proximal. Sobre la vascularización, el flujo de sangre hacia el corazón procederá de la arteria coronaria descendente anterior izquierda, la arteria coronaria circunfleja izquierda y la arteria coronaria derecha. La mayor parte del flujo sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo se produce durante la diástole, cuando la presión arterial aórtica supera la presión del ventrículo izquierdo, estableciéndose un gradiente de presión positivo en las arterias coronarias, contribuyendo las tres a la vascularización del ventrículo izquierdo. Una isquemia miocárdica aguda secundaria a una estenosis crítica o a una obstrucción brusca de las arterias coronarias provocará un patrón predecible de lesión del ventrículo izquierdo basado en la distribución conocida de la vascularización. La descendente anterior izquierda y sus ramas, incluyendo las perforantes septales y las diagonales, irrigarán la mitad medial de la pared anterior del ventrículo izquierdo y el vértice y los 2/3 anteriores del tabique interventricular. La arteria coronaria circunfleja izquierda y sus ramas marginales obtusas irrigarán las caras posteriores de la pared lateral, mientras que la arteria coronaria derecha y sus ramas distales lo harán de las porciones mediales de la pared posterior y del tercio posterior del tabique interventricular. La arteria coronaria que suministra sangre a la arteria descendente posterior definirá la dominancia derecha o izquierda de la circulación coronaria. En casi el 80% de los pacientes se observará una dominancia derecha, es decir, descendente posterior irrigada por la arteria coronaria derecha, mientras que en el resto habrá una dominancia izquierda, es decir, descendente posterior irrigada por la arteria coronaria circunfleja izquierda.
A diferencia del ventrículo izquierdo, el flujo sanguíneo coronario hacia la aurícula derecha, la aurícula izquierda y el ventrículo derecho tiene lugar durante todo el ciclo cardíaco, ya que las presiones aórtica, sistólica y diastólica superan las presiones en estas cámaras. La arteria coronaria derecha y sus ramas irrigan la mayor parte del ventrículo derecho, pero la pared anterior de este ventrículo también podría recibir sangre desde ramas de la descendente anterior izquierda. Una disfunción del ventrículo derecho podría deberse a isquemia de la arteria coronaria derecha o de la descendente anterior izquierda. Sobre la conducción cardíaca, el mecanismo por el cual se activa eléctricamente el corazón desempeña un papel crucial en su rendimiento mecánico. El nódulo sinoauricular es el marcapaso cardíaco principal si no ocurren descensos notables en la tasa de descarga, retrasos o bloqueos en la conducción o descargas aceleradas de los marcapasos secundarios, como el nódulo auriculoventricular o el haz de His. Las vías internodulares anterior, media y posterior transmiten rápidamente la despolarización inicial del nódulo sinoauricular a través del miocardio de la aurícula derecha hasta el nódulo auriculoventricular. Una rama de la vía internodular anterior, es decir, el haz de Bachmann, también transmite la despolarización del nódulo sinoauricular desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través del tabique auricular. El haz de His perfora el tejido conectivo aislante del esqueleto cardíaco cartilaginoso y transmite la señal de despolarización auriculoventricular a través de las ramas derecha e izquierda hasta el miocardio del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo respectivamente, a través de una extensa red de Purkinje localizada dentro del tercio interno de las paredes ventriculares. El haz de His, las ramas y la red de Purkinje están compuestas de fibras de His-Purkinje que garantizarán una distribución rápida y coordinada de la despolarización. Esta configuración eléctrica facilitará la sincronía de la contracción ventricular y una eyección coordinada. Los marcapasos cardíacos artificiales, por ejemplo marcapasos epicárdicos del ventrículo derecho, evitarán el sistema de conducción normal y producirán una activación desincrónica del ventrículo izquierdo. Esta desincronía provocará una contracción descoordinada que podría reducir la función sistólica global del ventrículo izquierdo y constituye una causa frecuente de una anomalía nueva del movimiento mural regional después de la circulación extracorpórea en pacientes quirúrgicos cardíacos. Este tipo de desincronía contráctil también se asociará a un marcapaso crónico de la porción apical del ventrículo derecho, por ejemplo, para el tratamiento del síndrome del seno enfermo o un trastorno de la conducción auriculoventricular, y se sabe que ocasiona efectos nocivos sobre la geometría de la cámara del ventrículo izquierdo y sobre su función. El reconocimiento de la relación clave entre una secuencia de activación eléctrica normal y la sincronía contráctil del ventrículo izquierdo constituye la base para el éxito de la terapia de resincronización cardíaca en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca.